9 de la noche. A raíz de los sucesos en Turquía, hemos visto una serie de manifestaciones por parte del gobierno de Erdogan, de detenidos militares que estuvieron involucrados en el complot, de dirigentes políticos, etcétera, pero también de jueces. ¿Por qué los jueces? Y esto me lleva a recordar el libro de Los juristas del horror, de la obra del doctor Ingo Müller, alemán, que analizó los tribunales cuando Adolfo Hitler. Pero lo pudiéramos ver también en Rusia, lo pudiéramos ver en todos los sistemas dictatoriales, lo pudiéramos ver en Cuba, lo pudiéramos ver en Venezuela. Y este es el punto. Aquí es donde voy. El teniente Cabello, a raíz de una publicación de ABC de España, donde lo señalaban que tenía que ver con el cartel de los soles, arremetió el teniente, señaló públicamente que iba a demandar el ABC de España, el Mundo de España, el Wall Street Journal y, por supuesto, unos medios que en Venezuela habían reproducido la información del ABC. La Patilla, que es un sitio muy importante, lapatilla.com, tal cual, y el diario El Nacional. El resultado de esto fue inmediatamente dictar autos de detención contra miembros de la Junta Directiva. Algunos pudieron salir del país antes que vinieran los actos de detención y están afuera, fuera del país. Otros no pudieron salir y continúan en el territorio nacional. Y tienen que tener por obligación presentarse cada momento una enorme cola judicial, como si fuera un delincuente, para decirle al juez que allí están. Y de esto se trata de gente de cierta edad, como Teodoro Bekov, que lo agarra en Venezuela, que se resistió a salir de Venezuela. Y otros que andan a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Por qué los jueces son tan importantes? Porque los regímenes que son cerrados no pueden acusar a la gente por delitos políticos, por protestar, por hacer el uso de la libertad de expresión, sino que buscan jueces que conviertan las acciones de estos personajes en delitos comunes. Y de acuerdo a los delitos comunes, se procede jurídicamente. Entonces, cuando Raúl Castro, en aquella rueda de prensa, la periodista le pregunta, los presos políticos, y él se voltea y dice, ¿cuál es preso político? Aquí no hay preso político. Claro, están juzgados por delitos comunes. Entonces, esta es una forma que siempre han encontrado los gobiernos dictatoriales, los gobiernos que no respetan la Constitución de la República, que no respetan los derechos humanos como la libertad de expresión, el libre tránsito, para convertir a estos personajes, a estos dirigentes incómodos totalmente para un gobierno de una sola verdad, de una sola idea, de un solo dirigente, de una sola voz, en delincuentes. Pues bien, el tema de hoy versa sobre ese tema. El tema de hoy quiero dedicárselo en gran parte a los presos políticos de Venezuela, a aquellos que están en cárcel, aquellos que están detenidos y no sabemos dónde, aquellos que tienen su casa como cárcel, aquellos que no pueden expresar, no pueden hablar. Y quiero dedicárselo también a quienes no estando presos están fuera del territorio nacional. Llega un momento en la vida del ser humano en que o se quiebra y acepta o se rebela. Ese es el momento que está pasando
muchos dirigentes políticos en Venezuela, muchos dirigentes comunal en Venezuela. Lo hemos visto a cada momento en Cuba. Pues bien, a ellos quiero dedicarles este programa y voy a tener entrevistas a este respecto sobre el tema. 9:05 de la noche. Mi primer invitado, buenas noches, Muy Beatriz, buenas ¿cómo noches, estás? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Doctor Nieves, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Mi primer invitado es el doctor Frank Nieves. Doctor Franklin Nieves actuó en el caso de Leopoldo López. Él es fiscal y como fiscal presenta la acción de lo que se llama la vindicta popular. El fiscal es el acusador, el que presenta los cargos. Bueno, el doctor Nieves presentó unos cargos, después de un momento llegó y sintió que no estaba obrando bien, pero sabía que simplemente su vida corría peligro, porque es el preso, por referencia, insigne, por decirlo de una manera, o bandera, no es que sea más importante o menos importante, sino es la bandera que internacionalmente, en todos los foros internacionales, valga la redundancia, se habla. Doctor Nieves, ¿cómo se desarrolla esa escena? La fiscal principal le dice a usted hay que llevar preso a Leopoldo López. ¿Quién le dice a usted? Bueno, yo he reiterado esa información muchas veces. En febrero del año 2014, exactamente el 8 de febrero del 2014, me comisionan a mí para que yo me traslade del estado Táchira. Allí habían detenido dos hermanos, Manrique, Leonardo Manrique y el otro hermano, y otro muchacho, un estudiante de apellido Trejo, que eran presidente de la asociación de estudiantes allá de la Federación de Centro. De la Federación de Centro. Y como eran líderes, los querían sacar de esa palestra pública porque movían mucha masa allí en el estado Táchira. Yo me traslado allá con una comisión del SEBIN, comisionado SEBIN es el servicio de inteligencia que tiene el gobierno venezolano. La anterior DICI. La anterior DICI. Y bueno, allí se hace la audiencia en el CORE 1, el Comando Regional número 1 de la Guardia Nacional, donde me estaban esperando. Cuestión irregular porque jamás y nunca se puede hacer una audiencia en un tribunal ad hoc, como en ese momento. Que es una guarnición militar. Que es una guarnición militar. Allí me estaban esperando el juez, el Richard Caña, la otra fiscal que actuó conmigo. Estaban los imputados en ese momento, pero a todos ellos lo vinculaban con el partido Voluntad Popular. El día siguiente yo me reúno me convocan pues, eso fue un día, la audiencia fue el sábado, el día domingo 9 me convocan nuevamente a ese comando. Pero en ese momento estaba el gobernador, Bielma Mora, la esposa, estaban una serie de autoridades allí y la esposa de Bielma Mora me dice, me confiesa que estos muchachos no habían participado en esos hechos, porque ella estaba reunida con Leonardo Manrique en su oficina. Y los otros dos muchachos estaban, uno presentando examen en la universidad y el otro estaba en una exposición. Yo verificando esa situación le digo a ella y al gobernador para tomarle una entrevista y que variaran las circunstancias, porque a todas estas ellos querían que yo solicitara una medida cautelar sustitutiva de estos estudiantes para que no
se le alzara el pueblo allá porque estaban protestando por esas detenciones. No accedieron a esa petición y yo no pude, como no habían variado las circunstancias para solicitar esa medida cautelar, bueno, le dije, mire, no procede eso allí y me vine para Caracas. El día lunes 10, Leopoldo López iba a viajar para el estado Táchira, que iba a hacer una asamblea de calle. Me comisionan igualmente, yo me voy con la misma comisión en el helicóptero del SEBIN hacia el estado Táchira, porque los funcionarios del SEBIN tenían las instrucciones precisas de que si se cometían algunas irregularidades en el estado Táchira, iban a detener a Leopoldo López por esas manifestaciones como determinador. No pudo viajar Leopoldo López en ese momento y yo me quedé lunes, martes y el miércoles 12 regreso a Caracas. Cuando regreso a Caracas, 2:30, 3 de la tarde, aterrizamos en el helicoide y el comisario me envía hacia mi casa. Cuando me envían hacia mi casa en una unidad patrullera, yo escucho por radio transmisiones unos disparos y un funcionario pidiendo apoyo de que estaba sosteniendo un enfrentamiento con unas personas que estaban allí en la marcha. Sin embargo, por mi experiencia como dentro de la Fiscalía, 20 años dentro de la Fiscalía, yo aprecio y escucho que hay disparos de un solo sitio, desde un solo sitio, y era del sitio donde se encontraba el radiotransmisor. Y digo, oye, pero aquí no hay ese intercambio de disparos. Hablo con los funcionarios, como estábamos por ahí por los bomberos metropolitanos, yo le digo, mira, el procedimiento es en la próxima esquina a la derecha, exactamente en la esquina de Tracabordo. Yo le digo, quítense de aquí porque estaban efectuando, todavía se escuchaban los disparos. Yo le digo, llámenme para mi casa. Yo vivía en La Pastora, cerquita, relativamente cerca. Me llevan a mi casa y cuando estoy allí recibo una llamada telefónica del director general de actuación procesal, Joel, quien me indica que me vaya al helicoide nuevamente. Pero no era el helicoide donde tenía que ir, sino a Plaza Venezuela, donde está la Dirección General del SEBIN. A la Dirección General de Inteligencia. Del gobierno. Cuando llego allí, bueno, estaba el general Manuel Bernal, que era el director para ese entonces del SEBIN, y me indica de que por instrucciones del número 1, por instrucciones de Nicolás Maduro, así me lo dijo exactamente, debían solicitarse 4 órdenes de aprehensión. Yo, bueno, uno como conocedor de esa materia, yo le digo, general, permítame las actuaciones del caso donde vamos a solicitar esas órdenes. El general con toda libertad compromete al presidente de la República, sí, diciendo, el presidente de la República quiere que meta preso a estos 4. A estos 4. ¿Quiénes eran? Eran Leopoldo López, Carlos Vecchio, el vicealmirante Iván Caratú y el Fernando Gervasi. Él era embajador en Colombia. Yo cuando veo los nombres, yo le digo, pero, o sea, permítame las actuaciones porque yo necesito saber si hay elementos de prueba para vincular a esas personas con algunos hechos. Me dice que no tenía ningún tipo de actuaciones. Comisiona a un funcionario que le dijo el elefante, mira, prepárale un acta al doctor ahí, que con eso vamos a solicitar unas órdenes de aprehensión. Yo llamo a mi jefe, a Joel Espinosa, y le digo que no había ningún tipo de actuación. Pero ni Mario Iván Caratú ni Fernando Gervasi estaban en ninguna manifestación. En ningún lado, no había ningún tipo de Era para presentar como una especie de golpe insurreccional que quería derrotar al gobierno. Porque el día anterior, del programa Zurda Conducta, habían sacado una grabación ilegal que habían hecho. Y porque esa es otra cosa, el gobierno venezolano saca grabaciones y luego se le entrega a los locutores y periodistas de Venezolana de Televisión, que es el canal oficial, y eso se pasa como si nada. O sea, se viola el derecho a la privacidad de la comunicación como si nada. ¿Correcto? Sí, así es, efectivamente. Okay. Bueno, allí este funcionario hace un acta allí como si fuera una historia, pues, un cuento que estaba echando y me lo entrega. Un papelito sin identificación, sin el nombre de él, sin nada.
yo con eso dije, pero que esto no me sirve para nada. O sea, esto no me dice nada. Esto lo que me dice es un cuento que ustedes están echando de lo que supuestamente ocurrió en la marcha de los estudiantes, convocada por los estudiantes. Y no, doctor, eso es lo que yo puedo hacer, pues yo no me puedo identificar con nombre, con nada de eso. A mí aquí en el SEBIN me dicen elefante, pues yo trabajo contra inteligencia y no puedo dar mi nombre. Y bueno, agarré ese papelito que me dio y le dije al general Bernal que me enviara a mi fiscalía. A todas yo me puse en una de las computadoras porque yo me llevé mi lacto y me puse a redactar allí, pero era para que fuera pasando el tiempo y poder irme, porque ya estaba nerviosa. Ya me habían confesado, incluso el general Bernal me había confesado que uno de sus funcionarios era el que había matado al estudiante Basil da Costa. Y ese homicidio se lo querían imputar a Leopoldo López como determinador de esos homicidios. Y yo, no, pero no puede ser, o sea, sin ningún tipo de elemento, ¿cómo nosotros vamos a imputar unos hechos a una persona inocente? No, eso es lo que está diciendo. Ese es el cuento oficial, esa es la historia oficial. Esa es la historia que me echa el general Manuel Bernal en ese momento. Yo le digo, mire, ya terminé mi orden de aprehensión, era mentira. Pero de todas, envíeme hacia mi fiscalía, porque ellos me llevaron en una moto. Yo tuve que estacionarme, como estaba trancado todo el centro de Caracas, yo me trasladé en una moto, ellos me mandaron a buscar en una moto hacia mi fiscalía y de ahí me volvieron a traer. Pero las instrucciones del general Bernal a este funcionario era que no me descuidara. No descuidar al doctor. Hasta que no tenga la orden de aprehensión, no lo suelta. Perdón, momentito, doctor. Tenemos que hacer una breve pausa y continuamos con usted unos minutos finales después de la pausa para que terminemos el caso. ¿Ok? Breve pausa. Nueve de la noche. A raíz de los sucesos en Turquía, hemos visto una serie de manifestaciones por parte del gobierno de Erdogan, de detenidos militares que estuvieron involucrados en el complot, de dirigentes políticos, etcétera, pero también de jueces. ¿Por qué los jueces? Y esto me lleva a recordar el libro de Los juristas de la información del ABC. La Patilla, que es un sitio muy importante, lapatilla.com, tal cual, y el diario El Nacional. El resultado de esto fue inmediatamente dictar autos de detención contra miembros de la Junta Directiva. Algunos pudieron salir del país antes que vinieran los actos de detención y están afuera, fuera del país. Otros no pudieron salir y continúan en el territorio nacional. Y tienen que tener por obligación presentarse cada momento una enorme cola judicial, como si fuera un delincuente, para decirle al juez que allí están. Y de esto se trata de gente de cierta edad, como Teodoro Bekov, que lo agarra en Venezuela, que se resistió a salir de Venezuela. A raíz de una publicación de ABC de España, donde lo señalaban que tenía que ver con el cartel de los soles, arremetió el teniente, señaló públicamente que iba a demandar el ABC de España, el Mundo de España, el Wall Street Journal y, por supuesto, unos medios que en Venezuela habían reproducido el horror de la obra del doctor Ingo Müller, alemán, que analizó los tribunales cuando Adolfo Hitler. Pero lo pudiéramos ver también en Rusia, lo pudiéramos ver en todos los sistemas dictatoriales, lo pudiéramos ver en Cuba, lo pudiéramos ver en Venezuela. Y este es el punto. Aquí es donde voy. El teniente Cabello